Miren ese señor que viene por allá. Miren, ese va. ¿Qué más, bro? Se empieza la aventura. Vamos para allá. Este es Marcos. Nos volvemos a ver a los 18 años. Es un amigo de la infancia y cuando éramos muy chiquillos, él se fue para los Estados Unidos y yo me vine para Italia. Es otro apasionado y loco por las motos. Así que me vino a visitar y decidimos hacer este super viaje en 4 días a la isla francesa Córcega. Cargamos todas las maletas a mi moto y así empieza nuestro primer recorrido, Milano-Génova, directamente al puerto. Era muy emocionante para todos dos después de tantísimos años lograr realizar un sueño juntos. Era algo casi irreal. Yo acostumbrado a viajar siempre solo y esta vez compartir la misma pasión con un amigo, mejor dicho, con un hermano. Bueno, y este es solo el inicio de todas las aventuras que se vendrán. Como verán, viajamos con una sola moto hasta el puerto, en donde teníamos que tomar el ferry para que nos traslade a aquella magnífica isla. Nuestros corazones saltaban de alegría. Era increíble lo que nos estaba pasando. Era emocionante la trayectoria de cada kilómetro que presenciábamos y mucho más imaginar los kilómetros que todavía tendrían por recorrer. Dos locos que tenían mucho que contarse, mucho que hablar, penas, alegrías, lágrimas, sacrificios, esperanzas y desilusiones, en fin. Aquí hemos llegado al puerto, saluda. Hace frío. Hace mucho frío, Esta mañana cogimos las motos y nos dirigimos hacia la isla de Córcega. Estamos aquí en el puerto de Génova. Miren ustedes eso, Vamos a coger ese barquito de ahí y nos va a llevar por 10 horas a una isla, en el cual vamos a hacer el recorrido y en la noche será mi cumpleaños. Subiendo a esta nave que surcará mares, en el cual transporta tantos sueños e ilusiones, que al alejarse de tierras estables desprenderá ese feo pasado que solo aquel destino nos ayudará a olvidar. Córcega. Destino. ¿Qué es el destino? Es la fuerza sobrenatural que actúa sobre 2 hemisferios y los sucesos que ellos enfrentan a lo largo de su trayectoria, que sería una sucesión de acontecimientos que solo el camino lo podrá vivir y presenciar. 57, no. Vamos para allá, estamos aquí buscando la cabina de este maravilloso hotel de 5 estrellas flotante. El Titanic. El Titanic. Ya, Sí, esta es la llave. La llave, mira. Esto me gusta hacerlo en hoteles. Signore e signori, buonasera. Informiamo i gentili passeggeri che il servizio e ristorante di hotel numero 7. Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. Bueno muchachos, aquí estamos en la cabina de este mini crucero que nos va a llevar a la isla de Córcega por 10 horas. En 4 horas es mi cumpleaños y estamos haciendo las previas con mi pana Marcos, que ha venido desde Nueva York a visitarme. Dale, salud. Salud. ¿Y qué es el cumpleañero? ¿Qué vea? Lo que nos pasó ahora es que estábamos bien instalados, estábamos ya haciendo las previas de mi cumpleaños y tenía mucho calor porque hace calor y el aire acondicionado no funcionaba. Eso era lo de menos para nosotros. Pero lo que pasó es que quise hacerme una ducha e inundé todo. Entonces vinimos a reclamos y nos dieron otra cabina y ya pues, y ahorita la estamos buscando. 58, 7, 9, 11.
10 ya, porque del 7 al 9 al 10, 58 días. 58 días. Esta huele mejor, seguro. Aquí Marcos se me desapareció y me dejó bien dormido y apareció muy borracho a las 3 horas, justo a la medianoche, mientras los segundos que pasaban me cantaban ya el feliz cumpleaños. Estamos celebrando el día de mi... Oh, la puerta está abierta. La puerta está abierta. Feliz cumpleaños, Emerson. Feliz cumpleaños a ti. Bro, happy birthday to you, bro. Marcos me despertó, animándome a salir, porque venía de una fiesta con DJ en la parte de arriba del bar. Entonces me convenció y fuimos a festejar mi cumpleaños. Hey. ¿Y qué vio el cumpleañero? Que iba. Ay, maricón, No sé, qué cumpleaños. Bueno, en el regreso, buscando nuestra cabina, súper borrachos, nos perdimos. Nos caímos, en fin, solo dormimos 2 horas, pero al día siguiente llegamos a Bastia, que es el puerto principal de Córcega. Aquí en el mismo puerto, en este negocio que se llama Kors Moto Location, Marcos alquiló su moto. Entonces nos dirigimos a retirarla. De este modo empieza nuestra aventura, así que prepárense. Se inicia nuestra ruta sin precedentes. Se inicia el recorrido establecido, formado por kilómetros y también por deseos y sueños, que construyen senderos inexplorados, o sea, inexplorados físicamente, porque mentalmente ya lo hemos vivido, así que ahora solo falta realizarlos. Como se dice, un viaje se vive 3 veces, cuando se lo sueña, cuando se lo vive y cuando se lo recuerda. ¿Cuánto me gusta? Es indescriptible la libertad que te da viajar en 2 ruedas. Un viaje largo en moto siempre tiene buenas respuestas a tus preguntas. Quizás estás solo a un paseo en moto de estar de buen humor. Cuando se tiene una moto, solo lamentamos los paseos que no dimos. No se trata de esperar a que pasen las tormentas. Se trata de aprender a conducir bajo la lluvia. Nada como transitar un camino difícil para aprender a mantener el equilibrio y saber que seguirás adelante. Después de una larga ruta, siempre existen otros caminos por recorrer. Bueno, esta es nuestra primera parada. Se llama Barcayo. Esta es la punta del dedo arriba en la punta de la Córcega. Happy birthday to you, Emerson. Yeah. Después aquí les pongo, les señalo en el mapa la punta en donde estamos. Chao. Y seguimos nuestro camino hacia nuestra segunda parada. Yo siempre concentrado en el espejo retrovisor, pendiente en que Marcos me seguía. Y después se desapareció de mi mapa visual. Me detuve, así que me di la vuelta para buscarlo. Ya tenía más de 10 minutos recorriendo y nada que aparecía.
Me asusté, mi teléfono no tenía señal. Y después, repentinamente, a lo lejos lo vi que venía. A la final se había detenido porque él pensaba que se me había caído algo de la moto. No, yo escuché, pa. No sé de dónde puta salió. Tu bolsa, tienes todo tu bolsa. No, porque antes hice una huevada, pero no puse ninguna. Yo sacaba así para cargar las huevadas aquí. Oh, Pero no traje nada de eso. no traje nada de eso. No traje nada de Así eso. que se lo habrá caído a nosotros. Pero salió, de uno de los dos salió. Nuestras ruedas levantan polvo y reflexiono. Somos polvo y al polvo volveremos. Esto es una verdad que nos iguala sin distinción. Carreteras que curvean los horizontes. Las curvas deforman los rectilíneos y al mismo tiempo las deformaciones crean la perfección de la adrenalina. Nos alejamos momentáneamente del perfil costero y nos sumergimos entre las montañas, en el cual se siente mucho el cambiamiento climático, en fracción de minutos, de lo plano a lo alto, del calor al frío. En todo nuestro recorrido de la isla habían todo tipo de carreteras, prácticamente abandonadas, o sea, kilómetros y kilómetros sin ningún transporte por las vías. Parecía que éramos los únicos rodando. En algunas carreteras eran llenas de vacas, otras llenas de chivos, otras de ovejas y otras solo de cerdos. ¿Estábamos dormidos juntos? Sí, creo. Otro. Hemos hecho un recorrido casi de como de 6 horas, muchos kilómetros. Y ya pues nos estamos dando nuestro lujo ahora y en este super hotel. Es tu día, bro, es tu cumpleaños. Es mi cumpleaños. Olvidado. Muchachos, ok, aquí estamos con Marcos. Harta vida, no. Yeah. Lo que me gustaba de esta maravillosa isla era que ninguna carretera se parecía a la otra. Cada una tenía lo suyo, su originalidad. Cada ruta de montaña tenían diferentes colores, diferentes árboles, diferentes ríos, diferentes mares, diversos lagos. Cada kilómetro que presenciábamos parecía estar en otro planeta. Panoramas emocionantes
que las lágrimas salían sin esforzarnos, pero de felicidad. Espléndidas visiones transforman cualquier ruta en una aventura y cada paisaje una razón más para sonreír. Para mí, esto es una terapia de mi vida cotidiana. Cada viaje me enseña que persisten inconvenientes, existen sorpresas, pero siempre y siempre valen la pena. Aquí hemos llegado a Calanque de Piana. No sé si se dice así, pero bueno, ustedes me entendieron. Estamos recorriendo toda la isla, toda la isla. Las motos no solo son una forma de transporte, son una filosofía de vida. Cada vez que encendemos el motor, sentimos la libertad y la adrenalina que nos invitan a desafiar nuestros límites. La vida es un viaje y la aventura es el camino que te lleva a descubrirlo. Saluda. Casi me voy encima tuyo ahorita. Lemmy cocinando. Inventando. No tenemos cuchillo, no tenemos nada. Pero aquí somos nosotros wild. Wild, o sea, Sí. animales. Animales. Bravo. Saladita, y mira, la dejo secando aquí Con la toalla. en la toalla y mira, ve. Abajo la- Semejante trona. Al conducir, sientes la libertad y te acompaña el rugido del motor, la que se convierte en el sonido de expresión en su forma más pura. Cada curva que tomas te enseña a vivir el presente. Con cada aceleración dejas atrás las preocupaciones y encuentras la verdadera paz. No hay límites cuando vas hacia adelante. Recorriendo este sendero en donde no había ninguna alma y todos los días estábamos comiendo sándwiches tiesos y fríos. Repentinamente vimos este puesto de pollos a la brasa calientitos. Aquí estamos con chipotle y chulula. Y en automático nuestras miradas hambrientas se entrelazaron y de un solo golpe nos paramos sin darnos ninguna indicación alguna. Hambre es hambre. Está caliente, huele bien.
Puta, eso es lo bacán de ser sudamericano, ¿no? El chico que nos atendió nos dijo, se los empaqueto para llevar, y nosotros, no, lo comeremos aquí. Él decía, no tengo los cubiertos. Para nosotros no importa, comeremos con las manos, tenemos hambre. Esto es lo bonito de este medio, no solo te transporta, sino que también te transforma. Y cada viaje es una historia nueva esperando ser contada. Las motos no solo te llevan de un lugar a otro, te llevan a un estado de felicidad. La sensación de libertad cuando voy de ruta es indescriptible, es como volar sin alas, el viento en la cara y la adrenalina corriendo por mis venas. Aquí Marcos, informándose sobre un sitio en donde bañarnos, descubrió este misterioso lugar, el cual tuvimos que percorrer un largo y difícil camino de media hora a pies, pero su resultado valió la pena. Sorry ass DJ.
Amar la carretera es apreciar cada kilómetro que recorro e hipnotizarme con cada paisaje que me deje sin aliento. Mi moto se convierte en mi fiel compañera, siempre dispuesta a llevarme a nuevas aventuras. Y una de las enseñanzas que obtengo es que a veces el mejor camino es el menos transitado. La brisa en la cara y el asfalto bajo las ruedas conquistan también nuestros propios límites. La moto no solo es un medio de transporte, es una manera de entender la vida libre y llenarla de emociones. En la carretera, como en la vida, lo único que importa es disfrutar del viaje. No importa cuán largo o corto sea la ruta. Todo esto es más que un estilo de vida. Es una filosofía de vivir al máximo, hacia nuevos horizontes. Esta es la vía de regreso hacia el puerto. Era un rectilíneo sin final, sin ninguna curva. Parecía estar en la ruta 66. Después de comer solo en la calle, hicimos una super parada y nos merecimos una super cena en un buen restaurante. En lo que nos vamos a comer, este fue un vinito, pero hay que... Pero uno no hace daño, pues. Y se continúa nuestro viaje hacia nuestra última noche, en el camping en la playa, como para cerrar con broche de oro. Medianoche en la playa, último día después de 1500 kilómetros recorriendo toda la Córcega. 3 Estamos días. aquí, Saludos. los ecuatorianos, creo que somos los únicos en recorrer la Córcega. Francia, donde están las Olimpiadas ahora. Salud. Y que viva el cumpleañero. ¡Que viva, que viva! Me siento parte de una fraternidad invisible, donde cada viajero es un eslabón de esta cadena de amor por las aventuras. Y en cada experiencia vivida no solo llegas al destino, sino también aprendes de la vida enfrentando lo desconocido con valentía, nunca deteniéndote por miedo, sino siempre acelerando hacia el futuro. Lo cual, el viaje no se termina al llegar, es solo otra forma de reencontrarnos con la esencia que somos nosotros. Nos vemos en mi próxima aventura.
el Super Emi.